Como ya os comenté, vamos a ir viendo cosas a hacer en DaVinci, desde lo más sencillo a lo más complejo, con ejemplos para que lo veáis más claro. Y en esta ocasión le toca a un efecto de lo más usado en cine, pero a su vez de lo más sencillo de hacer, el fade-in y el fade-out, en 3 formas de llevarlo a cabo. Me llamo José y el objetivo de este canal es proporcionaros los conocimientos necesarios para que aprendáis edición, composición y efectos musicales. El fade-in o aparición progresiva suele usarse principalmente para iniciar un vídeo o secuencia. Se trata de, partiendo de un fondo negro, ir haciendo visible la filmación de modo progresivo. El fade-out o fundido a negro sería lo totalmente opuesto, es decir, partiendo de la filmación, hacer desaparecer progresivamente, acabando en fondo negro. Pero no solo se pueden usar al principio o al final de una filmación o escena, también es utilizado frecuentemente como transición. Veamos el primer método para hacerlo. Escogeremos un clip cualquiera para mostraros los métodos y lo arrastraremos a la línea de tiempo. Nuestro primer método para hacer un fade-in será modificando los valores de la opacidad del clip. Para ello vamos en primer lugar a poner el cabezal donde queremos que termine el fade-in. Nos vamos al inspector y en la sección de composición nos encontraremos con la propiedad de opacidad. Le activaremos el rombo de los keyframes, con lo cual quedará en esa posición fijado el valor, es decir, una opacidad del 100%. Después moveremos el cabezal al inicio del clip y buscamos de nuevo la propiedad de opacidad para esta vez arrastrarlo hacia la izquierda, bajando su valor a 0, con lo que nuestro clip quedará en negro o totalmente transparente. Si ahora le damos play, veremos cómo inicia con una ligera transición desde el negro. Vamos a agrandar un poco el clip. Si nos vamos ahora al final, dejando el cabezal donde quisiéramos que se iniciase la animación contraria, le activaremos un fotograma clave. Después, moviéndonos al final, volvemos a modificar la opacidad a 0, consiguiendo así nuestro fade-out. Dándole a este botoncito o rombo bicolor, se nos ensancha la parte azul del clip y nos dejará ver la posición de los keyframes. Si vemos que el efecto es muy rápido, siempre podemos coger el keyframe de la izquierda y separarlo aún más, lo que ralentizará el efecto. ¿Veis qué sencillo? Pues veamos ahora un segundo método. Vamos a cortar un poco el clip para no estar moviéndonos tanto por la pantalla y eliminaremos la parte sobrante. ¿Veis ahora estos marcadores blancos en las esquinas superiores? Pues bien, se pueden mover de posición. Si nos colocamos justo encima, nos aparece una doble flecha. Ahora arrastramos el marcador y lo que estamos haciendo es mover la opacidad del clip, por lo que nos hace una rampa que va de 0 a 100, que es la posición donde movamos el marcador. Y al final funciona exactamente igual, solo hay que tirar del marcador, en este caso hacia la izquierda. Este es el otro método de hacer fade-in y fade-out. Pero tenemos un tercer método, y ya que todo el mundo alaba el método de atajos de teclado de DaVinci por ser de los más completos, vamos a usar eso, atajos de teclado o shortcuts. Solo debéis tener en cuenta que tengamos el cabezal en la posición donde deseamos que termine el efecto y por supuesto tener seleccionado el clip. Eso lo sabréis porque se le pone un marco rojo alrededor del clip. Ahora para fade-in pulsaremos la combinación de teclas Shift más Alt más D y el marcador de opacidad de inicio se pondrá automáticamente donde tengamos el cabezal de reproducción. En el final del clip funciona igual, pero con otra combinación de teclas, que serían Shift más Alt más G, y voilà, se nos creó un fade-out. Esto parece mentira, pero nos ahorra tiempo si debemos estar haciendo muchas veces este efecto.
Y hasta aquí este sencillo tutorial de DaVinci Resolve que os he traído hoy. Espero que os haya gustado y veréis cómo poco a poco vamos a ir avanzando en el conocimiento de este magnífico programa de edición. Os espero muy pronto aquí, donde os traeré nuevos e interesantes tutoriales. Un abrazo, amigos. Chao.